Hola hermanas, ¿cómo están? Bueno, agradecida al Señor de que nos podamos encontrar nuevamente de esta forma para poder seguir con nuestro estudio ahora de Segunda de Juan. Ya vamos en el versículo 5. Hoy día nos toca el versículo 5, del 5 al 11. Ya las hermanas han hablado acerca de la primera parte de este libro, en que va dirigido a esta señora amada y a sus hijos. Y vamos a seguir estudiando sobre esto, sobre qué le dice a ella, siendo una hija amada del Señor, y que también nos compete lo que nosotros debemos ir aprendiendo. Así que vamos a orar. Amado Señor, le damos gracias por este día, le agradecemos por esta palabra, le agradecemos por este estudio que podemos hacer juntas, tal vez de forma remota, pero que ha sido de edificación, de aprendizaje, de poder ir clarificando cosas, de también poder saber qué cosas debemos hacer y no, y también que nos guía a obedecerte. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe en todo, en esta palabra, en este momento en especial, para que tu Espíritu Santo sea el que vaya hablando, ayudándonos, guiándonos a la verdad y también estimulándonos a poder obedecerla, porque esa es tu voluntad, Señor. Queremos pedirte que tú nos guíes y te damos gracias una vez más por tener tu palabra perfecta, que a pesar de haber sido escrita hace tantos años, sigue siendo lo que nos guía hasta el día de hoy, porque tú dices, Señor, y nos instas a creer que permanece para siempre y es la única guía de conducta y de fe que debemos seguir. Te agradecemos por ello, Señor, y pedimos toda tu guía en el nombre de Jesús. Amén. Ya, hermanas, vamos a leer entonces los versículos que nos tocan hoy día, que parten desde el versículo 5 hasta el 11. Dice así: Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Bueno, hermanas, vamos a partir por el versículo 5, que nos menciona aquí, dice: Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Primero que nada, recordar esta señora quién es. Ya lo habían, las hermanas que habían visto los versículos anteriores habían clarificado un poquito que probablemente se refiere a una señora, a una hermana en Cristo, que junto con sus hijos, o sea, ella los ha criado en Cristo. En la fe verdadera se ha guiado su vida por esta verdad, la única verdad. Y Juan le escribe a esta señora dirigiéndose a ella con gozo. Como dice el versículo anterior, el versículo 4 dice: Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Es decir, no se han desviado de la verdadera creencia, de la verdadera doctrina, del verdadero mensaje. Por eso dice de la verdad. Hay algunos estudiosos también que creen, por cómo se dirige a esta señora, que a veces también es en plural, que también puede haber sido en forma simbólica a una iglesia, a un lugar, a hermanos que se congregaban en una casa, en este lugar, y se dirige tal vez a una iglesia. Independientemente de eso, hermanas,
si esta señora era una señora real, de carne y hueso. Ella también caminaba con el Señor, por lo tanto es parte de la iglesia y también guiaba a sus hijos en esta verdad. Y bueno, lo que les dice en el versículo, este mensaje que no es nuevo, dice, ¿verdad? Sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y el 6 dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Ya nos parecerá a nosotros también muy conocido, ¿verdad? Porque en diferentes cartas de Juan y en algunas otras cartas también escritas por Pablo y así por otros escritores en la Biblia, enfatiza el amor. Incluso Jesucristo en los evangelios habló del amor, de cuál era la forma de agradar al Señor y que siempre pone como en preeminencia al amor. Acá nos está diciendo como una cosa como trabalengua en el versículo 6 de qué es el amor, el verdadero amor, y también al revés habla de los mandamientos. Miren, veamos. Dice en el 6, y este es el amor. ¿Qué es el amor entonces? Que andemos en sus mandamientos, o sea, que nos guiemos por la palabra verdadera del Señor, que andemos en esta palabra, que caminemos en la verdad, que obedezcamos la verdad. El amor es obedecer la verdad, obedecer los mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? Que andemos en amor. Entonces, algo recíproco. Hay unos versículos que aquí vamos a ver algunos, que quiero que vamos a la palabra del Señor. Vamos a Juan 14:15, el Evangelio de Juan, no la carta de Juan, sino que el Evangelio, y nos dice así, Juan 14:15. Ya, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, nosotros si amamos al Señor, vamos a vivir apegados a la verdad, obedeciendo los mandamientos del Señor. Entonces, si lo amamos, obedecemos los mandamientos. Y dice, ¿y cuáles son esos mandamientos? El primer mandamiento del Señor es que amemos al Señor con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Y el segundo, siempre recordamos de que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces están totalmente ligados. No podemos amar o decir que amamos verdaderamente a Dios si no estamos obedeciendo la verdad o viviendo que nuestra vida, cada vez que nosotros despertamos, pidamos guía al Señor para caminar como Él anduvo. Eso es obedecerle los mandamientos. Y tampoco podemos decir que nosotros obedecemos los mandamientos si no amamos a Dios por sobre todo y no nos esmeramos por cumplir este mandato. Sería algo contradictorio. Es como lo que veíamos también en Santiago con respecto a la fe. Yo puedo decir que tengo fe, pero no puedo demostrar mi fe si no tengo obras que muestren esa fe. Solo con decirlo no hay fe. Entonces, y tampoco puedo solamente con mis obras creer que por todo lo que yo haga voy a poder ser salvo, porque solamente es por fe. Es algo que va totalmente unido, la fe con las obras, el amor con los mandamientos verdaderos del Señor. Eso es lo que está diciendo entonces en la primera parte que estamos viendo del versículo 5 y 6, que el verdadero amor es andar en sus mandamientos. Y esto dice que lo hemos sabido desde el principio. Lo he repetido muchas veces, pero lo sabemos desde siempre, desde que empezaron las enseñanzas bíblicas. Bueno, también tenemos que tener cuidado con esto, hermanas, y aquí va ligado un poco lo que dice al principio acerca del amor con lo que ya viene en el versículo 7. Porque tener amor o cumplir con este mandato de amar al Señor y de amar al prójimo no significa aceptar y creer todo de quien
se dice cristiano o todo de quien representa o se crea un representante de Cristo. Nosotros no en nombre del amor o porque el Señor nos dice que debemos amar, debemos tener todas estas actitudes de amor, de dar, de recibir a la persona, de ayudar a las personas, de tener comunión con las personas. No podemos tenerlo con todos los creyentes o todos los que se dicen cristianos o todos los que se creen representantes de Cristo, sino que por eso siempre habla de esta unión, que el amor debe ir apegado a obedecer sus mandatos verdaderos, porque ahí nosotros podemos resguardar este amor, o si no estaríamos creyendo que estamos entregando amor y en el fondo estaríamos desobedeciendo, haciéndolo hacia alguien que guía a personas hacia el camino incorrecto. Y por eso que aquí vamos a leer los versículos que vienen y aquí nos va a quedar un poquito más claro lo que estamos hablando. En el versículo 10, en el 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces, hay muchos engañadores. Como veíamos en la carta anterior, hay muchos que estaban infiltrados en la iglesia. Es decir, había muchos que se decían ser cristianos y muchos de ellos pueden haber tenido apariencia de piedad, haber sido a lo mejor muy llanos, haber tenido palabras suaves, haber sido muy de piel, muy cariñosos, muy también por otro lado a lo mejor muy doctos, con mucho conocimiento de la palabra de Dios, con mucha palabra, y que eso atrae. Sin embargo, eso no lo es todo. Nosotros cuando vemos a alguien que se dice cristiano, no debemos solo guiarnos, de hecho no debemos guiarnos porque la persona sea o muy simpática o muy agradable, un cristiano muy cálido, que menciona mucho, gracias a Dios, pero cuidado, debemos siempre nosotros estar preparados, nosotros estar advertidos, y ese es un trabajo diario de conocer la Escritura, como ya lo hemos dicho antes, para poder reconocer si esa persona no solamente es alguien con apariencia de piedad, o con conocimiento, sino que es un cristiano verdadero que está cuidando y amando al Señor para seguir su palabra y no para que lo sigan a Él. Entonces, por eso advierte nuevamente, no es solo amar esta cosa que se conoce como afecto, sino que es amar con conocimiento, obedeciendo la verdad. Ese es el verdadero amor. En el versículo 8 dice, mirad por vosotros mismos, o sea, miren por ustedes mismos, para que no pierdan el fruto de vuestro trabajo, sino que reciban galardón completo. Vamos a ver algunos versículos. Quiero que vayamos a Hechos 4:12. Tengo hartos versículos, les voy a decir algunos y otros se los voy a mencionar para que ustedes los busquen después, ¿ya? Entonces, Hechos 4:12 dice así, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese es Hechos 4:12. 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nuevamente, Jesucristo es el medio, Jesucristo es la persona en la que podemos ser salvos. Como dice Hechos, 1 Corintios, 1 de Timoteo 2:5, vamos a ver. 1 de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Por último, Romanos 10. Romanos 10, 9 y 10 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree
para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Son ambas cosas. Yo debo creer en mi corazón por fe, pero confesar también a Jesucristo. Porque recuerden que no solo basta con decir que creo y no tener obras, y tampoco basta con solo confesarlo si es que realmente no estoy creyendo en la verdad, como dicen estos versículos. También podemos ver que hay un versículo en la palabra de Dios que dice que los demonios también creen y tiemblan. Es decir, no es solo creer, sino que es depositar la fe en Jesucristo como único Salvador y que esa sea mi guía, mi Señor. Estos versículos muestran la verdad del Evangelio. Cuando alguien viene con otro Evangelio, como dice acá la palabra, que como decían aquí, que no dicen que Jesucristo vino en carne a morir por los pecados como hombre, no creen en eso. También pueden haber muchos engañadores hoy en día que van a añadirle o quitarle al Evangelio verdadero, que es que Dios mismo se entregó a sí mismo por medio de su único Hijo en carne, que sufrió y murió para pagar el pecado de los hombres, y que si alguno cree en ese Jesucristo, que es el Hijo de Dios, le recibe en su corazón por fe y lo confiesa con su boca, es un hijo de Dios. Ese es el verdadero Evangelio. Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el verdadero Evangelio. Si alguno viene con algo diferente, miren, hay algunas religiones, creencias que tienen las personas que muchas veces uno las ve tan apegadas como que sí realmente creyeran en el Señor. Realmente cada día rezan, cada día pueden orar a este Dios, pero no creen muchos de ellos en la obra de Jesucristo. Y son muy buenas personas, son muy religiosas, son muy dadivosas. Y no es que nieguen a Dios, pero no creen en el verdadero Evangelio. Por lo tanto, por mucho que nosotros quisiéramos decir, uy, a lo mejor sí es cristiana, a lo mejor ella en su forma cree en el Señor. Me ha tocado escuchar de hermanas que dicen, no, es que a su forma ella cree, es bien creyente. ¿Pero en qué cree? Como dice aquí, nos exhorta, ¿cree en la verdad? ¿O cree en estas verdades a medias que están mezcladas con falsas enseñanzas? Cuidado, hermanas. No solo es en nombre del amor que debamos querer que, claro, todo el mundo sea salvo, pero salvos verdaderamente, porque han creído en la verdad y no en una verdad a media. Vamos a ver más adelante, en cuanto a estos engañadores, vamos a ver algunos versículos y vamos a partir por Mateo 7:15. Este es el primer evangelio del Nuevo Testamento. Y en este versículo, vamos a leerlo ahora, dice así, el 7:15, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. El Señor Jesucristo nos dijo, cuidado, cuídense, guárdense, no se expongan a ellos, porque vienen como buenas personas, como diciendo una verdad, pero cuidado porque están disfrazados. Nosotros debemos reconocer la verdad completa, la verdad de Jesucristo. Mateo, otra vez, en Mateo 24, dice, 24, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Es decir, muchos cristianos somos engañados y han sido engañados y seguirán siendo engañados. ¿Por qué? Porque no tienen su vista en la palabra, en reconocer la verdadera doctrina, sino que la tienen solo en amar a Dios y de una forma intencionada, pero sin la verdad. Y por eso enfatiza tanto Juan que debemos seguir la verdad, no solamente en nombre del amor, amar a todo el mundo y justificarnos de nuestra falencia, porque la verdad que a lo mejor no sabíamos, pero lo hacemos de buena intención.
Eso no glorifica al Señor, eso no agrada al Señor, porque por esa forma muchos han sido alejados de la verdad. Como dice aquí, inclusive los escogidos. En Hechos 20:29, vamos a Hechos. Ustedes después, cuando estén viendo ya este estudio, van a poder ir con más calma, pero en honor al tiempo vamos a ir avanzando rapidito. Hechos 20, vamos a ver, Hechos 20, el versículo 29, 20-29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Entonces, el Señor dijo, cuando yo me vaya, van a venir lobos rapaces que van a querer arrebatarlos de mi mano, a los hijos de Dios. Vamos a leer todos los versículos. Segunda de Corintios ahora. Segunda de Corintios 11:13. Segunda de Corintios 11:13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Siempre se disfrazan, nosotros no los vamos a reconocer por sus palabras, no los vamos a reconocer porque los vemos en la iglesia y nos da desconfianza, no, porque a veces las apariencias engañan y pueden haber personas que son más serias, más hoscas, más calladas, con más ímpetus y no necesariamente son falsos maestros. Sin embargo, pueden haber otros que son muy agradables, muy cálidos, que tienen muchas palabras bonitas del Señor, pero pueden ser engañadores y ahí es donde entra nuestro conocimiento de la palabra constante para reconocerlos. Y por último, 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay muchos que se van a desviar y van a empezar a hablar cosas falsas porque escucharon a personas con espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí no estamos hablando de que va a haber alguien como satánico, como esto que uno se imagina, cosas muy diabólicas, sino que personas que se desviaron por enseñanzas que son de Satanás, que son diabólicas, que no son cosas que a uno lo van a espantar, sino que muy por el contrario, son cosas que tienen que ver con la palabra, pero que están mezcladas con falsas enseñanzas. Entonces, muchos, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y nosotros estamos en los postreros tiempos, muchos van a ser engañados porque van a escuchar estas falsas doctrinas, se van a confundir. A veces escuchamos testimonios de pastores, de hermanos que inclusive podemos conocer, cercanos, que se han apartado y ahora están en otras doctrinas. Y quedamos plop, porque decimos, pucha, ese hermano enseñaba, ese hermano era líder, esa hermana también era súper activa en la iglesia, era una hermana ferviente, que mostraba mucho amor al Señor y ahora está en esto otro. Tal vez en nombre del Señor, pero en doctrinas falsas. Por eso debemos cuidarnos, hermano. El Señor nos ha dejado advertencia en toda su palabra. Es decir, estos versículos fueron un poquísimos comparados con todos los versículos que el Señor nos deja de advertencia en diferentes cartas y en diferentes libros de su palabra. El versículo, por eso dice, mirad por vosotros mismos. Es decir, cuídense ustedes mismos, pero también ustedes prepárense para que no perdamos el fruto de nuestro trabajo, como a algunos hermanos les ha pasado. El 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Qué fuerte, porque muchas veces vamos a reconocer a quienes realmente son hijos de Dios o no lo son por esto, por aquellos que a lo mejor creyeron ser hijos o que nosotros creíamos que eran hijos, pero están en algo totalmente errado. Y ahí podemos ver, tal vez nunca tuvieron a su Hijo Jesucristo en su vida. Por eso lo dice, que el que persevera en la doctrina de Cristo, que no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo.
Y esto no significa que el Señor se arrepienta de que hayan sido sus hijos y le quita la salvación. De ninguna manera. Es que nunca la comprendieron. Nunca realmente creyeron el verdadero evangelio, sino que era ambigua su fe y llegaron al final hasta el desvío. El 10 dice, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, es decir, la doctrina verdadera, la que ya hemos hablado, que es solo la palabra de Dios, no lo reciban en casa, ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Esto también es bien delicado, hermanos, y fuerte, porque en este tiempo recuerden que las iglesias estaban en casas, entonces estaba la costumbre de recibir a los hermanos en las casas, y por eso es que dice que no los reciban en casa ni le digan bienvenido, no compartan con ellos el pan. Hay otros versículos que también hablan acerca de esto, de no recibir a los engañadores. Entonces, ¿cómo los reconocemos? Porque hay veces que hermanos se apartan de la verdad por un tiempo y después el Señor los trae, ¿verdad? Entonces, asimismo con los incrédulos que muchos tienen enseñanzas falsas abiertamente, pero aún no tienen al Señor en su corazón. Por lo tanto, nosotros no estamos llamados a rechazar a esas personas, porque si nosotros no fuéramos a ninguna actividad en donde hay incrédulos, o a veces nos llega una visita a nuestra casa que es un incrédulo, debemos recibirlo para siempre mostrar el testimonio de Cristo, para poder compartir con ellos la verdad. Ese es el fin de que nosotros compartamos con incrédulos. No hay otro de diversión o de alguna otra cosa. Podemos compartir en actividades que, claro, puede haber un cumpleaños, ¿verdad? Un matrimonio, pero que en nuestro interior el fin de estar en ese lugar sea mostrar el amor al perdido y a mis seres queridos, mostrar el testimonio de Cristo y no arruinarlo, sino que mostrar la verdad. De lo mismo habla aquí al recibirlo en nuestras casas. Aquí lo que está diciendo es que aquellos que abiertamente vienen a nuestra casa y nos quieren mostrar otra doctrina, o estando en nuestra casa empiezan a blasfemar del Señor, o empiezan a decir, tú no tienes la verdad, esta es la verdad, y tu Dios esto, y tu Dios esto otro, o dicen, no, te quiero enseñar a través de la Biblia que tú puedes alcanzar el cielo, tú puedes hacer obras para tu salvación, etcétera, etcétera. Falsas doctrinas, a ellos no los recibamos. A quienes quieren desviarnos de la fe. A quienes abiertamente también como líderes quieren arrastrar a personas fuera de la fe. Entonces debemos tener cuidado. Como dice aquí la palabra, si alguno viene a vosotros y no trae la verdadera doctrina, no lo reciban en casa, ni le digan bienvenido. Porque no son bienvenidos aquellos que traen blasfemias del Señor Jesucristo, a quienes nos reconocen y combaten con nosotros acerca de la verdadera creencia en Jesucristo. De eso debemos cuidarnos, y este es un mandato, hermana. No es algo que nosotros digamos, ay, pero es que esta persona es como tan querida, es tan cercana a la familia, la familia, ¿qué va a decir si yo lo rechazo? Bueno, pesemos. Si es un incrédulo que necesita al Señor, acojámoslo para presentarles el Evangelio, para mostrarles nuestro testimonio como familia. Si es un hermano que está alejado, que está débil, acojámoslo para atraerlo a Jesucristo. Pero si es uno que se dice cristiano y trae otra enseñanza, dice que ni siquiera lo recibamos. Si es un líder, no vayamos a escucharlo si es que él está hablando cosas que no son del Señor. Si es alguien que toca mi puerta para traerme una doctrina diferente, tampoco podemos recibirlo para escuchar esa doctrina. Espero que se entienda, hermana, el amor debemos mostrarlo a todo aquel que necesita de Cristo, a todo el que está alejado de Cristo, y recibirlo. Pero las falsas enseñanzas, el Señor dice, recházalas, no le digas bienvenida. Eso es lo que en el día de hoy quería transmitirles, hermana, que el Señor nos enseñe, nos ayude a ser valientes para presentar defensa del Evangelio, del verdadero Evangelio, y que podamos cuidarnos de todo esto que el Señor ya nos ha advertido. Oremos. Señor amado, gracias por esta enseñanza. Ayúdanos a ser firmes, celosos de tu palabra, Señor.
que reconozcamos, entendamos que el amor verdadero no es solo ser buenas personas y congraciarnos con todo, sino que el amor verdadero es obedecer tus mandamientos. Ayúdanos a caminar de esta manera para ser agradable a ti y tener, como dice tu palabra, galardón de que tú nos recibas con una cara sonriente cuando estemos ante tu presencia. Te agradecemos por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Chao, hermanas. Bendiciones.